Queridas hermanas y hermanos de la comunidad del Santo Nombre, amigas y amigos, lectores del blog El Santo Nombre, es un gusto encontrarnos nuevamente, ahora para iniciar una serie de vídeos en el marco del curso de Fenomenología 2022. Vídeos que irán apareciendo según las consultas e intercambios que vayamos realizando entre quienes ya vieron los vídeos de los años anteriores. Es algo importante porque los contenidos que vertimos aquí en este curso son de bastante densidad. Por eso puede ayudar ver con paciencia e incluso más de una vez los vídeos ya publicados. Estamos viviendo, como es de conocimiento público, momentos bastante especiales como especie humana. Habíamos mencionado a fines del año anterior que nos íbamos a dedicar un poco más en estos vídeos a la temática psicosocial, es decir, a lo que en fenomenología se llama el trasfondo psicosocial, que en palabras más simples sería la mente colectiva. Así como podemos reconocer una especie de mente familiar, ¿no? Que se plasma en hábitos, en códigos de lenguaje, en una memoria común de nuestra familia o de otras. Del mismo modo, hay regiones, provincias, países, y la humanidad entera también manifiesta esta especie de memoria colectiva, de hábitos, de inercias, de tendencias, que se pueden observar y se plasman, de hecho, en los acontecimientos que van ocurriendo. Vivimos tiempos difíciles, que en realidad no son más que la manifestación de lo que ya estaba ocurriendo en el interior de ese trasfondo, inercias y tendencias durante años y a veces siglos que van haciendo eclosión, que cuando se dan las condiciones se manifiestan con fuerza. Pero tengo que ir al punto porque las condiciones técnicas me impiden hacer vídeos largos. Así que es un doble esfuerzo que ustedes seguramente agradecerán porque los vídeos van a ser más cortos. Recuerdo de la escuela primaria, cuando era niño, una de las experiencias que con más viveza acuden a mi memoria, son aquellas de las peleas que se producían entre compañeros. A veces eran muy violentas, sorprendentemente violentas, y éramos niños, éramos chicos, y había que separarlos entre muchos, y con frecuencia se producía algún daño, sangrado y demás. Una cosa que siempre recuerdo que pasaba por mi mente al presenciar estas peleas, ya que yo tuve la gracia de no participar casi en ninguna, cuando presenciaba estas peleas aparecía el pensamiento, qué peligroso, porque claro, cuando las cosas se salían de madre, se salían de quicio, los oponentes no se ponían a medir si esta trompada le iba a dañar el ojo al otro, ¿no? O si este empujón lo iba a hacer golpear de manera severa contra aquel escritorio, etc. Este era un pensamiento que acudía con frecuencia. Qué peligroso que es el descontrol, sería la síntesis. Eso les quiero comentar como un elemento que creo forma parte de la situación que estamos viviendo hoy en día, todos. Porque de hecho que lo que sucede en Ucrania no sucede allí, sino que sucede en nuestra globalidad, en la llamada o mal llamada civilización global. Así que esto nos afecta a todos de un modo o de otro.
Y otro aspecto que quisiera mencionar es el siguiente. Ustedes vieron que cuando alguien está con mucha frecuencia en las pantallas, en la televisión, en el internet, en el YouTube, donde fuera, se nos hace muy conocido. Y como hemos dicho en otros vídeos, este conocimiento y esta frecuencia del contacto genera una particular carga en este individuo, en esta persona. Un cierto brillo lo va nimbando, lo va rodeando, es como un aura. Un aura que por supuesto está sobre todo en nuestra mirada, porque al ser tan frecuente y al ocupar una posición protagónica y al verse a esta persona rodeada de otras que también tienen particular carga, se va elevando su imagen en nuestro interior, en nuestro espacio de representación, se va acercando a las zonas más altas y por tanto más luminosas, y de allí deriva esta peculiar carga a la que nos referimos, que nos lleva a admirar a aquellos famosos o al menos a considerarlos como muy especiales, aun cuando no tengamos admiración hacia ellos por una no coincidencia con su conducta o lo que fuera. En otras palabras, todos habremos visto lo que se produce en nosotros cuando nos encontramos con un famoso. Es como inevitable que la mirada se pose en ellos. También el sentido del oído, queremos escuchar qué dice, y nuestro cuerpo, nuestra tonicidad muscular tiende a acercarse, ¿verdad? Esto ocurre porque el psiquismo, de manera automática, siente que recibe algo de esta particular carga para sí mismo. De allí, decíamos también, ocurre este fenómeno de la foto con el famoso. Yo, al ponerme junto al famoso, pareciera que algo de él queda en mí, algo de su brillo, de su luminosidad. Y entonces yo también me elevo en mi propia consideración y en la de los demás. No quiero abundar en esto, lo hemos tratado con suficiente extensión en los vídeos anteriores, sobre todo del año 2020, la primera parte del curso. Pero ¿a qué iba? Hay un hecho, hermanas y hermanos, indiscutible. Esta gente, por más famosa que sea, es como nosotros, es igual que nosotros, tiene los mismos automatismos, las mismas tendencias, las mismas inercias. Por supuesto, su escala de valores difiere, como difiere la mía de la del vecino, o la de alguien que vive en una región muy distante a la mía. Pero estamos hechos psicocorporalmente de una estructura muy similar y organizamos los estímulos y por ende los mecanismos que nos afectan del mismo modo. Quien haya convivido algún tiempo con algún famoso, o aunque más no sea famoso en su propio ambiente, ha descubierto que es como él, que tiene las mismas costumbres, hace las mismas cosas y vive los mismos padecimientos. Esto es preocupante porque los líderes mundiales son como nosotros. Y al igual que los compañeros de primaria que se enzarzaban en agudas y violentas peleas, también ellos pueden caer en esta situación donde un ego pierde el control e intenta imponerse al otro ego de cualquier manera y sin consideración racional alguna. Esto era lo sorprendente de aquellas peleas. Que el compañero al que habitualmente teníamos sentado en el banco de al lado, se le transfiguraba el rostro, se convertía en una especie de monstruo y veíamos que era capaz de matar al otro, ¿no? Aunque no estuviera queriendo matarlo, el descontrol de sus golpes y la violencia suscitada del mecanismo lo transformaba, ¿no?, en esta especie de monstruo. Esto mismo pasa en los líderes. Yo me acuerdo, acá en Argentina, no sé, en España, en otros lugares, había una cuestión, un código, ¿no?, entre compañeros que se decían, mojale la oreja, ¿no?
Era un gesto donde la persona le mojaba la oreja al otro, que quería decir, ya no te tengo ningún respeto. Y se comentaba, le mojó la oreja. Lo único que le quedaba al ofendido era una reacción violenta, sumamente violenta, para defender su autoestima, su ego, o quedar humillado ante todo el grado, ante todo el curso de manera definitiva. Es decir, firmabas tu documento como cobarde y dabas permiso a la humillación general de ahí en más. Esto que pasaba en un microclima, en un grado, en un país bastante civilizado, por así decir, imagínense a nivel de los líderes que padecen nuestros mismos automatismos. Por eso, sin ningún afán de dramatizar, les digo con sinceridad de corazón, pero tampoco con el afán de hacer como si nada pasara, digo que la situación es delicada, complicada y muy difícil la que vivimos. Como ustedes saben, yo no soy ningún comentarista ni político, ni social, ni nada por el estilo. Tenemos un pequeño blog en torno al cual se va formando una pequeña comunidad orante cristiana en torno al nombre de Jesús. ¿Y a qué viene que hables de estas cosas? Bueno, en fenomenología un poco tratamos estos temas cuando abordamos el colectivo social. Pero ¿a qué viene en cuanto a nuestra práctica de vida, en cuanto a nuestra vida de oración o a las técnicas que recomiendas para poner en práctica durante la semana? Viene a cuento por lo siguiente. En épocas muy difíciles, en épocas de catástrofe o de tragedias, ustedes verán que tenemos la opción de sacar fuera lo mejor de nosotros mismos o de, por el contrario, someternos a los automatismos más viscerales, más atávicos y rendirnos al sufrimiento, al miedo y a la cobardía de corazón en este caso. Vamos a usar para esto otro ejemplo. Cuando nosotros podemos andar muy fastidiosos, muy quejosos, de mal ánimo, pero resulta que si ocurre en nuestra familia, por ejemplo, que alguien se enferma de gravedad, allí todo cambia la perspectiva, ¿verdad? Y nos ponemos serios, firmes, de buen ánimo, empezamos a llevar las cosas hacia adelante, bueno, hay que hacer esto, aquello, arriba, arriba, vamos, no te preocupes, vamos a salir adelante, etc. Esa actitud es una y la más recomendable, por cierto. Y también está la otra, donde nos gana el automatismo de la desesperación, donde perdemos todo control y nos dedicamos al miedo, a una queja aún mayor, y empezamos a hacer, ya en la situación que se ha tornado dramática, empezamos a hacer nosotros también una carga para el resto de la familia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En esta situación que vivimos, como especie humana, como hermandad mundial, aunque muchas veces no nos reconozcamos así, es necesario que seamos más coherentes que nunca. No tenemos a cargo un país, no tenemos a cargo un ejército ni una organización de ayuda internacional. Tenemos nuestra pequeña vida, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestras funciones en el blog, en la comunidad, aquí en esta organización seglar, en la parroquia, donde estés, en tu empresa, a lo mejor como empresario, como empleado. Saquemos fuera eso que siempre está dormido y que oportunidades y que situaciones difíciles nos da la oportunidad de sacar fuera. Saquemos fuera el coraje que tenemos en el corazón. Seamos más coherentes que nunca en todos los aspectos de nuestra pequeña vida y sobre todo en la relación con los demás. El colectivo social, el trasfondo social, es una atmósfera
y está mucho más interconectada y más interpenetrada de lo que creemos. Y esta interconexión de la atmósfera mental y anímica del ser humano no es por Internet. El Internet simplemente vino a manifestar esta conexión íntima que tenemos todos los seres vivientes por ser hijos de un mismo padre y vivir en una casa común. Hermanas y hermanos, el mundo está conectado desde mucho antes del Internet. Y como decía, esta tecnología solo vino a exteriorizar algo que ocurre ya desde siempre en el interior de cada ser humano. Que lo que te pasa a ti me pasa a mí. Que somos hermanos mucho más de lo que creemos. Y no somos hermanos por una misma religión, por un mismo país, por una misma raza. No, por ser hijos de un mismo padre, vivir en una misma creación, respirar el mismo aire, tener la misma estructura de sentidos, padecer los mismos dolores y tener, sobre todo, en el fondo del corazón, un afán de eternidad exactamente similar en todos. Todos queremos el bienestar y la felicidad. Esto nos reúne a todos, incluso al dictador más horrendo. Ese mismo, de su modo enfermo, aspira a la misma felicidad que aspiramos nosotros. Es decir, busca un bienestar en su vida para los suyos y aún en su modo febril, como decía, enfermo, aún de esa manera está actuando por el mismo impulso vital que tiene todo ser humano. Tenemos un afán de eternidad y eso nos une mucho a todos. Entonces, ¿a qué iba? A que es importante nuestra conducta. No la miremos como se miran las cosas materiales. ¿Qué va a importar lo que yo haga, que yo mejore un poco? Mi coherencia de vida no le hace nada al mundo. No, no es así. Los santos, los sabios, los iluminados de todas las épocas dan testimonio de la importancia que tiene la luz espiritual que puede nacer en mí. Generemos el ámbito propicio para que el Espíritu Santo pueda acercarse a nuestro corazón y para que esto pueda expresarse en el medio que nos rodea. La solución a dramas y situaciones impensadas o desconocidas puede ser también desconocida. No sabemos cómo está obrando la gracia en cada uno y en el mundo en general. Pero no tengamos duda que esto Dios lo sabe, Dios lo permite. Esto ocurre en su jardín, en su creación. Y del mismo modo que ha pasado y pasa en nuestra vida personal, que el infortunio y las situaciones difíciles al cabo de los años nos muestran la utilidad que tuvieron y cuánto nos sirvieron para transformarnos, del mismo modo está ocurriendo con la humanidad. En años posteriores, aún atravesando el desierto de mucho dolor, concluiremos sin duda que todo esto fue necesario para la nueva humanidad, para una humanidad mucho más parecida a la que el Creador concibió allá en los tiempos de origen, la naturaleza original. Entonces, para terminar, la exhortación, la sugerencia, la recomendación que nos hacemos a nosotros mismos es aprovechar estas situaciones sumamente difíciles con el dramatismo que imponen y la carga que esto nos reporta, aprovechar de una vez para ponernos adultos, para tener una fe adulta, firme e inquebrantable, y comportarnos con todo el caudal que el cristianismo tiene para ofrecer al mundo. ¿Cuánto
de cuánto ha servido el cristianismo y los verdaderos cristianos para iluminar el mundo a través de todos los siglos. Tratemos de tomarlos a ellos como ejemplo y comportémonos con la mayor coherencia posible. Intercambiemos entre todos lo que podamos. Estamos viendo también de hacer cuestiones nuevas en el blog y de reorganizarlo para ver si podemos poner nuestra pequeña semilla que contribuya al mejoramiento del mundo y de nuestra querida humanidad. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.